Muy bien. Bueno, vos sabés que hemos estado compartiendo estos sábados una pregunta preciosa que nos dejó rebotando y nos quedó picando del Congreso Somos Hijos 2018, que fue el cómo alcanzar esta generación. Y hemos estado estos sábados, este mes que pasó, compartiendo y buceando la palabra de Dios. Y hoy nos gustaba darle un cierre completo de lo que Dios fue trabajando. Hicimos talleres también. El sábado pasado seguimos con un poco más de lo que supone disponer nuestro corazón a mirar la ciudad de Quilmes y creer que entre nosotros están entre nosotros aquellos pródigos que necesitan del abrazo del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Están. Y vos y yo somos aquellos reconciliadores que Dios ha dispuesto, ha llamado, para que unamos a esta generación con Jesús. Para que entendamos que un reconciliador es aquel que representa a Jesucristo. Que así como el pecado, como su primer función es la de separar a las personas de Dios, así Jesucristo, su primer función, la primera función principal de Jesús, es la de volver a unir a esta generación con el Padre. Y también hemos expresado que un reconciliador es aquel que ha asumido un pacto, ha asumido un compromiso. Ser un reconciliador no es algo de todos los días, así de, como decirlo, de taquito me refiero. Sí que es algo de 24 horas al día, pero es algo que supone un pacto de haber sellado entendimiento con Dios, de lo que supone unirnos al ministerio del Espíritu Santo, del cual hace que señala a Jesús. El Espíritu Santo es aquel que está dentro del corazón de todo el que proclama a Jesús como su Señor, señalando a Jesús. Y vos ahí, como yo, estamos en esta generación para señalar a Jesús. Y quería que abras la palabra de Dios ahí para avanzar en el texto que hemos estado compartiendo de 2 Timoteo, capítulo 2. 2 Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 al 3. Ya nos hemos detenido en el versículo 1, en el versículo 2, y hoy nos vamos a quedar en el versículo 3. Pero vamos a leerlo de vuelta. Dice, fíjate que nadie se quede sin leer, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, por tu parte, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hasta aquí. Hemos expresado tres características de un reconciliador. Primero que dijimos era que se esforzaba en la gracia. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. La segunda característica de un reconciliador que hemos estado dialogando es que también allana el camino hacia Jesús. Y hoy vamos a avanzar con aquel reconciliador que entiende que sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y quiero preguntarte así, ¿vos cuál crees que es la mayor penalidad que sufre un reconciliador en el siglo XXI como hoy? Podremos pensar muchas cosas, pero hay algo que hoy quería traerte y que trabajemos juntos, que es que la mayor penalidad que puede sufrir un reconciliador hoy es el rechazo. Vos y yo convivimos en una cultura que tiene como forma de ser, de actuar y de expresar como común el rechazo. Esta cultura esta sociedad, este mundo está bajo el espíritu atormentado por el rechazo. Encendemos la televisión, abrimos un poco las redes sociales, miramos, nos damos vuelta. Somos tratados en ambientes de rechazos. Y si hay algo que se está enfermando esta generación, por lo cual esta semana que pasó en Quilmes se suicidó un adolescente, compañero de Gaby, o ahí de la escuela de Gaby, entre otros más, de los cuales lo vivimos en carne propia. Nos pegan de cerca estas noticias horrendas, que nos llegan a preguntarnos, nos hacen preguntar cómo puede ser que un adolescente llegue al punto de quitarse una vida. Y que después vas escarbando y quizá te pueden empezar a decir que en realidad quizá podría haber sufrido bullying en medio de sus amigos. Vos decís, ¿pero cómo?
¿Cómo podrá ser? Convivimos en una cultura que expresa resentimiento y rechazo. Son las huestes del mal atormentando a una generación. Y me gustaba hablarte de esto porque vos y yo estamos avanzando y acercándonos a una sociedad que nos va a rechazar porque no sabe hacer otra cosa más que rechazar. En las señales de amor que está clamando y en las señales de expresión de ámenme y necesito ser prestado atención, tengo heridas, la manera de expresar, la manera de comunicarse y la manera de llamar la atención de una persona que está herida es nada más y nada menos que rechazando. Y si acaso el reconciliador número 1 por excelencia fue rechazado, ese fue Jesús. ¿Cuánto más sus hijos, no es cierto? Si acaso entendemos que Jesús fue rechazado también por aquellos que vino a buscar, ¿cuántos más aquellos que representemos su esencia, su corazón, aquellos que abracemos a Jesús? Estamos diciendo que nos unimos al ministerio del Espíritu Santo para señalar a Jesús, pues señalamos a un rechazado. Y déjame preguntarte si vos estás dispuesta a avanzar primeramente en sanar las heridas que te ha producido haber sido rechazado alguna vez en la vida. Porque nadie puede ser exento del rechazo. No hay uno aquí que podamos decir yo nunca fui rechazado por nadie. Me encantó. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, está hablando de Jesús, y los suyos no lo recibieron. Es decir, y los suyos lo rechazaron. Está hablando del pueblo de Israel también. Mas a todos los que lo recibieron, mas a todos los que creen en el nombre de Jesús, Él les dio la potestad de ser, decilo conmigo, hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Gloria a Dios. Ya con esto ya podríamos terminar, pero voy a seguir. Porque fíjate que dice que en el mundo estaba y que en el mundo Él vino a buscar a los suyos y los suyos no lo recibieron. Es decir, aquel que rechaza a Jesús va a perderse la oportunidad de recibir el ADN de alguien rechazado que lejos de contestar con rechazo, acepta. Los reconciliadores somos la excepción a la regla de este mundo. Este mundo recibe rechazo y lo único que tiene que dar para devolver es rechazo. Es el alimento. Se alimenta de rechazo y devuelve rechazos. Pero los hijos de Dios, que hemos sido rechazados también por este mundo muchas veces, hemos entendido que aceptamos nuestro Abba Padre, hemos sido adoptados y recibimos el mismo espíritu que hubo en Jesús, que a lo suyo vino y aún habiendo sido rechazados, dice que a los que creen en su nombre les dio otra potestad, les dio otra capacidad. No hubo rechazo, sino que hubo la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese es el equipo del cual vos te has sumado. Vos jugás en las grandes ligas porque vos sos un hijo de Dios que ha sido llamado a reconciliar a este mundo que está viviendo bajo el espíritu diabólico del rechazo. ¿Cuántos dicen amén? No te escucho. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Por eso es que déjame seguir esta noche. Porque si entendemos esto, vamos a entender muchas de las cosas que nos pasan, aún como hijos de Dios. Porque conozco muchos de los que estamos aquí, atiendo muchos entre semana, que todavía cargan con el espíritu de la condena, aún expresando que son hijos de Dios. Cargan con heridas de su pasado, de su infancia, de tiempos donde han sido rechazados aún por seres más queridos y amados. Y si entendemos que una de las armas más poderosas que tiene Satanás justamente es el rechazo, vamos a entender mucho de la lucha espiritual que enfrentamos a diario en la cultura de hoy. Dios nos diseñó para vivir en un ambiente de aceptación total. Vos fuiste diseñada, creada para vivir en un ambiente de aceptación, un ambiente donde seas amada y ser amado. Dios diseñó eso hasta que el pecado irrumpió y justamente ahí fue donde se quebró, se rompió esta comunión
que vos y yo teníamos con el Padre. Y entramos en un juego complicado donde, como te decía bien, Jesucristo vino a los suyos a volver a unirnos con el Padre Celestial. Y pensaba cuando oraba esto que es como que cuando hablamos de rechazo necesitamos también entender que el plan de Satanás es ir sembrando semillas de rechazo en nuestro corazón, que luego esas semillas que va esparciendo se van como haciendo una planta y van creciendo y se van transformando en un árbol. Y si un árbol crece, los frutos de un árbol del rechazo, de semillas de rechazo, van a ser frutos que van a generar más y más frutos amargos, más frutos justamente de rechazo. Y esto es tan clave que vemos también cómo el foco del mal ha ido creciendo sobre la familia, ha ido creciendo sobre los niños. Pues fíjate que cuanto a mayor temprana edad el rechazo avanza en la vida de una persona, mucho más el propósito de esa persona va a estar distorsionado. O fíjate cómo vamos comprendiendo que no hace falta mucho leer ni abrir mucho los diarios para entender cómo están creciendo aún los problemas entre padres, entre hijos. Porque el enemigo puso su atención en lograr marcar con el rechazo a las personas. Y pensaba, hemos estado este año que se nos va yendo hablando mucho del aborto, ¿no? Como que fue derramándose en la Argentina un espíritu de aborto también, ¿no? Y ahí el pueblo de Dios se levantó y nosotros podemos llegar a decir, bueno, pero quedó ahí, es una ley, no, el año que viene, no hay que movilizarse. En el ambiente espiritual lo que se está hablando es que hay madres que están rechazando antes que nazcan sus hijos. Y si vos hablaras con un pediatra o hablaras con médicos aún, entendemos que un bebé por nacer en la panza, a una mamá le dice, hablale, cantale, si estás loco, si hablale, cantale, ya desde el principio, ni bien nace, las primeras reacciones que pueda llegar a tener un bebé en los brazos de una mamá, el bebé intuye, percibe si es amado, si es querido o si también es rechazado. Y por eso es que vemos marcas en la sociedad, como el aborto. Yo me fui anotando aquí. Personas que van naciendo, que te dicen que nacen con sexo no deseado, o que Dios equivocó el sexo porque su cuerpo siente ser de otro sexo. Personas que sufren enfermedades crónicas, son aquellas que también están siendo maniatadas por expresiones del rechazo, ¿no? Críticas de los padres, disciplinas injustas, apodos, como te decía recién, del bullying, ser puestos en ridículo en público, escasez de dinero y también vivir avergonzado por eso, abusos infantiles, maltrato, violencia familiar, expresiones del rechazo, que el mal avanza, pérdida económica abrupta, que tenía un estilo de vida y de golpe no lo tengo más. Padres que no dan interés a los logros de nuestra infancia, padres que nos han abandonado, carencias afectivas de todo tipo, abrazos. No hay en un corazón que está siendo víctima de un fracaso, del rechazo. Sigo. Cuando nos vamos poniendo más grandes, hablo y trabajamos con personas que van sintiendo que van cumpliendo etapas en su vida, van cumpliendo años y se sienten fracasados aún profesionalmente, vocacionalmente. Cuando no alcanzo logros y siento que cumplo etapas en mi vida, me voy sintiendo justamente aún no adaptado por esta sociedad. Me siento que no doy a la medida, no logro concretar una relación de amor estable, me siento rechazado. Engaño, maltrato, expresiones también del rechazo que generan en nuestro corazón dolores, heridas profundas en el corazón. Todo esto podrá generar en mí varias expresiones, va a generar en mí también una forma de ser que muchas veces no es la que quiero. Y vos y yo también trabajamos
primero en nosotros, si aún nos relacionamos con personas que te das cuenta que desearían ser de otra manera, pero que van rápido al pasado, están esclavizadas, son esclavos de su propio pasado. Y déjame avanzar un poquito más. ¿Cuáles son los síntomas de esas personas de nuestro corazón? Me gusta incluirnos porque no me gusta hablar solamente de tus compañeros de trabajo. Yo sé que aquí yo estoy tocando temas muy sensibles esta noche, pero son los síntomas de una persona que lucha con el rechazo. Es una persona que va a buscar continuamente aprobación y va a hacer las señales que pueda, y va a querer llamar la atención, y va a estar mendigando amor, mendigando likes, mendigando corazones en Instagram y mendigando todo lo que a vos se te ocurra con tal de lograr ser aprobado, dar a la medida. Y otro síntoma es que compite con otros con tal de lograr algo. La competencia es una manera de relacionarnos con los demás cuando yo me siento inseguro, me siento que no soy lo que debería ser. Y entonces comienzo a compararme con el otro, porque no entiendo bien todavía quién soy, porque mi identidad está deteriorada, porque este mundo no tiene cómo sanar estas heridas. Este mundo da pastillas, da ansiolíticos. Los profesionales de este mundo te dan maneras que te pueden llegar a ayudar escasamente. Por eso es que sigo. Son personas que no solamente se comparan, sino que también muchas veces se retraen y eligen no involucrarse. Y no solamente ellos, porque capaz decimos, bueno, una persona tímida tiene un síntoma de rechazo y no es siempre así. También la gente muy verborrágica, que se va al otro extremo, también podría llegar a estar expresando expresiones de rechazo. Pero también conocemos personas que esta inseguridad les trae problemas cuando aún un amigo viene a darle un consejo, no soporta la crítica, no hay ni siquiera chance. Son personas que nos vamos poniendo demasiado extremistas. Vos viste que hablábamos en el Congreso, salió el foro, como que decíamos que la persona que es un activista, alguien que está detrás de una causa de este tipo, se vuelve alguien que no es intolerante, no se puede hablar, ¿no? Porque está fanatizada con una idea. Y yo quiero también preguntarte esta noche si acaso a nosotros, no muchas veces a vos o a mí, no nos escucharán también tan radicalizados, ¿no? Tan extremistas de decir y condenar y caer en posturas que Jesucristo no nos llama a condenar, sino todo lo contrario. Por eso es que siempre entendemos que los extremos son malos. Soy orgulloso, quiero ganar siempre. No reconozco, no puedo pedir perdón ni tampoco puedo olvidar. Sentimientos de un corazón que ha sufrido. Me siento perseguido, siento que hablan de mí, que me están juzgando, me siento que no me entienden, no logro conectarme y elijo ponerme en actitudes de decir, no, pero vos no me entendés. Y no me entienden. Entonces lo único que logramos es no comunicarnos con la otra persona. Bueno, podría seguir, Descubro que hay miedos, descubrimos que tenemos miedos también ocultos cuando no somos sanados detrás de alguna herida de nuestra vida. Los miedos, miedo a todo, miedo a avanzar, a decidir y también miedo a soltar. Quiero controlar. Por momentos necesito el control de las situaciones, de las cosas. Y vos y yo llegamos aquí a un lugar como este donde clamamos libertad, ¿no? Y le decimos, Espíritu Santo, te rogamos que traigas libertad. ¿Y cómo hago si sigo anclado a mi pasado o a mis heridas queriendo controlarlo? ¿Cómo salto a las aguas que Jesús me llama a decir confía? Si yo en el fondo no puedo confiar, porque me cuesta orar en esta decisión y determinación, porque Dios me pide una fe que no tengo. Y yo hoy te quiero llamar, hermano, a que juntos podamos creer que el Espíritu de Dios viene también a sanar nuestra identidad, para que juntos entendamos que en Cristo hemos encontrado al único que puede sanar nuestras heridas, al único que puede llamarte por tu nombre, al único que puede decirte, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en el nombre de Jesús, les dio un nombre, les dio un título, ya te han elogiado.
Y eso también me gustaba decírtelo hoy. Has sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dice la palabra. Ya te han elogiado, el cielo ya nos ha elogiado, porque los que estamos en Jesús, decimos que no estamos libres de condenación, sino que los hijos aprenden a oír la voz de Jesús diciendo, este es mi hijo amado, en cual encuentro, ¿cómo? Encuentro placer, encuentro complacencia. Yo te decía que cuando hablamos de un tema tan sensible como este, me preguntaba, Señor, danos sabiduría para poder aproximarnos a una cultura, a un amigo que está siendo trastornado por este mal. Y cuando nosotros nos aproximamos aquí, venimos sábados, domingos y estamos en la presencia de Dios, yo quiero decirte así, Dios te está llamando a vos en lo privado, en lo personal, a que vos enfrentes tus dolores. Dios te está llamando a que te alistes para la batalla, para ser un buen soldado de Jesucristo que sufra penalidades por Jesús. Dios te está llamando a que seas valiente, a que no temas. Dios te está diciendo que no estés viviendo de tu pasado, que sueltes, que te animes a perdonar a aquellos que también te han hecho daño. Yo trabajo con ustedes entre semana, con muchos que el pasado pareciera que los persigue. Y si hay algo que fui entendiendo en estos años, cuando hemos recibido de parte del Señor, todo lo que el Señor nos regaló a través de Somos Hijos, y por qué somos hijos, justamente de lo que te estoy hablando, viene mucho que ver porque entendemos que poner nuestra mirada en Jesús es entender que Él es el que nos aprueba y que cada vez que entendemos que si en Jesús estamos aprobados, nosotros somos libres de toda condenación. Y que vos y yo estamos eligiendo muchas veces quedarnos en lugares donde Jesús nos ha dicho avancen. Jesús nos llama a avanzar. Y si vos estás aquí hoy dudando o quizás estás arrastrando situaciones y venís escuchando que te estamos llamando de decir vamos a alcanzar esta generación. Pues para no ser un rechazador más, para no ser alguien que represente a alguien que rechace, aun cuando escuches cosas que no te van a gustar y aun cuando te rechacen, necesitamos creer que solamente Jesús es aquel que está sanando nuestra identidad, que es en Él donde encontramos certeza de quiénes somos. Y que te podrán decir, te podrán hacer muchos males, pero hay algo que se anida en el corazón de un hijo de Dios, que es la paz de saber que vos estás siendo aprobado por Dios cada vez que estás viviendo en santidad. Vos sos aprobada por Dios cada vez que estás buscando obedecer con tu corazón. No se trata de hacer, hemos hablado mucho tiempo, ¿no? Sino de ser lo que Jesús ha dispuesto que seamos. Si algo hace que nos callemos en este mundo y no prediquemos el Evangelio, es el miedo al rechazo. Y cuando logres mirar aquello que te ha dolido, y cuando logres mirar esas amenazas que vos percibís en tu corazón que te detienen, vos vas a ser libre de todo rechazo. Vos vas a ser libre de toda condenación. Vas a ser libre aún de los propios males que te están atormentando hoy, que decís, no logro avanzar. Porque Jesús te está llamando a creer, a decir, yo necesito avanzar en pos de lo que Jesús me está llamando, que es madurar mi fe, creer y decir, Jesús, voy, decido. ¿Y cómo decido? Esa es otra gran pregunta que te quería hacer hoy. Cuando nos aproximamos a nuestros amigos, nuestras relaciones, yo hoy hablé con uno, profesor, es el profe de fútbol de Timoteo. Me acerco, le pregunto, che, ¿cómo estás de tu salud? Me había contado que había tenido mareos, que no sé qué tenía en el cerebro. ¿Estás bien? ¿Estás mejor? Sí, lo que pasa es que me detectaron, en realidad sufro ataques de pánico. 24 años.
24, ataques de pánico, lo que se puso ese título hoy en estos días. Y yo quería preguntarte si vos tomás dimensión y conciencia de la lucha que supone enfrentar un corazón que necesita primero reconocer lo que dijo él. Yo sufro, dijo, ataques de pánico. Y cuando vos te sentás con una persona que se determina, alguien que está siendo atacado, alguien que está padeciendo, te está diciendo en realidad, dame una solución, ¿no? ¿Qué tenés? Y decíamos que lo que la gotita pega, nada lo despega. Habíamos hablado de ese reconciliador, de decir, bueno, yo te voy a señalar a Jesús. Ahora, ¿de quién aprendemos y cómo aprendemos a hacerlo? ¿Cómo aprendemos con la paciencia y la entrega de llevar a una persona a los pies de Jesús si sabemos que solamente Jesús es el que puede restaurar un corazón y echar luz para que las tinieblas se disipen? Atar y reprender demonios para que los demonios huyan. Sanar una psicología enferma que necesita aquietar su mente, aquietar su corazón. Bueno, yo encontré este texto en la palabra de Dios que me parece extraordinario, que te lo quería regalar para el cierre de este momento, que dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Vamos a leerlo, Isaías 53, dale, búscalo. Isaías capítulo 53. Necesitamos abrazar el ejemplo que nos dio Jesús. Él fue rechazado. Y mira lo que va a decir, ¿eh? Mira esto. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Está hablando el profeta. Dice, ¿en quién se ha manifestado el brazo del Señor? Crecerá ante él como un renuevo, como raíz en tierra seca. No tendrá una apariencia atractiva, ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno, para que más lo deseemos. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento. Y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado. No lo apreciaremos. Con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por sus llagas seremos sanados. ¡Wow! Todos perderemos el rumbo como ovejas y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre Él todo el peso de nuestros pecados. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero y como oveja delante de sus trasquiladores se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia? Si Él será arrancado por completo de este mundo, de los vivientes, y morirá por el pecado de mi pueblo. Se le dará sepultura con los impíos, morirá en compañía de malhechores. A pesar de que nunca hizo violencia a nadie, ni jamás profirió una sola mentira. Pero el Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecado, verá su descendencia, tendrá una larga vida y por medio de él se verá prosperado la voluntad del Señor. Verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré parte con los grandes y él repartirá despojos con los fuertes. Porque él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores. Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor de los rechazados. Y orará
en favor de los rechazados. Gloria a Jesús. Cerrá tus ojos ahí donde estás.